Hey, ¿qué tal amigos de Insomnia, Mitos y Leyendas? Les habla el Chancho, @ el Chancho 414, y siempre les traigo videitos para este Insomnia, Mitos y Leyendas web show. Está en todas las redes sociales de 40, @ los 40 Colombia, pero donde más nos interesa que se metan es aquí en YouTube y comenten y compartan. Obvio, es un spin show del programa radial que ya lleva casi 22 años, que puedes escuchar en los40.com.co todos los domingos de 9 de la noche a 2 de la mañana. Cuando es festivo, lo hacemos los lunes desde las 8 de la noche. Y aquí hemos compartido de todo, las historias de los oyentes, compilados de videos, misterios, enigmas, de todo. Hoy vamos a estar con un tema un poco más histórico. Vamos a hablar de un criptozoólogo que murió en 1973, el señor Sanderson, estadounidense. Hago aquí otro pequeño paréntesis. El señor Sanderson, al ser un criptozoólogo, es de estas personas que defienden que hay animales que no están precisamente metidos en el tema de la biología, tipo el Sasquatch, Yeti, el monstruo del lago Ness. Estos animales, ¿qué son? ¿Por qué aparecen ahí? Son absolutamente misteriosos. Los biólogos dicen que, bueno, es que hay gente deschavetada, que más bien lo que están viendo son otras cosas o pruebas que no tienen nada que ver, seguramente inventadas, o también se meten con el cuento de las mutaciones. Si un animal está enfermo y lo encuentran en una playa y ya uno dice, no, eso es un extraterrestre, pues analícelo bien, viejo, para ver si de pronto es una especie ya conocida, sino que lo que pasa es que porque está enfermo, pues tiene otra connotación de la cara, del cuerpo, de lo que sea. Cerramos ahí el tema del criptozoólogo, pero bueno, ¿quién no, sino un criptozoólogo, se pudo haber inventado este término de las OPARTs? Los OPARTs, partes que no tienen nada que ver con su tiempo, artefactos fuera de su tiempo, tienen que ver con la antropología, la arqueología, la paleontología. Un caso normal: el arqueólogo está ahí descubriendo algo en Egipto, en donde sea, está mirando a ver qué cosas del pasado encuentra, vasijas, cosas de metal, y que encontrara algo que casara con nuestra tecnología. Entonces ahí es donde se forma el debate, queridos amigos. ¿Por qué la civilización antigua no podría hacerlo? Pero entonces dicen, no tengo material, no tengo cómo probar que esto lo pudo hacer una civilización antigua. Es decir, si ya no lo puedo probar, esto quiere decir que esto está fuera de su tiempo y los extraterrestres vinieron y nos dejaron este tipo de materiales, este tipo de objetos. Muchos OPARTs se muestran para ese debate. Ahí se enfrentan entonces los arqueólogos, los científicos, contra los personajes que solamente creen en lo paranormal. Por eso es que ese término OPART no está acuñado como científico, sino este señor Sanderson se lo inventó para decir, bueno, pero pruébenme que eso no lo hicieron los extraterrestres o personas demasiado sabias para su época. Usted ha visto algunos videos de pronto que asumen que alguien está hablando con un celular en un video viejo de Chaplin, incluso hubo un video muy viral de una pelea de Mike Tyson, pero eso puede ser cualquier cosa, un brillo o de pronto una carterita que se asemeja a un celular. La señora de pronto en el video de Chaplin estaba con algún aparato de sordera. ¿Quién dijo que era un celular? Pero si se probara que es un celular, pues evidentemente sí sería un objeto fuera de su época. Yo creo que con esos ejemplos queda perfectamente claro. De ahí en más, como les digo, debaten los científicos, los biólogos, los arqueólogos, paleontólogos contra estas personas que dicen, nada, eso no lo pudo hacer esas civilizaciones. Pero entonces te vuelves peyorativo porque pasa lo de siempre. ¿Quién construyó las pirámides? No, la fácil es decir que los extraterrestres. Si de algún modo se organizan estas personas, llevan las piedras de un lado al otro, ¿por qué no? Según matemáticos y físicos de su época, pudieron haber hecho las pirámides. Así se demoraran los años que fueran, décadas o incluso siglos. O los muñecos de la isla de Pascua, ¿no? Estas edificaciones, ¿cómo los cargaron? Pero eso es simplemente el resultado del debate, es decir, esos no son OPARTs. Simplemente ese es el debate a que llegan los arqueólogos con las personas que minimizan la capacidad mental de estas civilizaciones. Vamos entonces con 3 casos casi que confirmados, o que los mismos científicos dijeron, bueno, ya definitivamente no sabemos qué hacer y dejémoslo ahí por la mitad mientras miramos cómo podemos determinar que eso no lo trajeron los extraterrestres, o que había personas demasiado evolucionadas en esa época y lograron hacer estos artefactos que están fuera de su tiempo. Pues el primer caso es el mecanismo de Anticythera. El mecanismo de Anticythera
Es una calculadora mecánica que habla de la posición del Sol y la Luna desarrollada en la Grecia antigua. Estamos hablando entre el año 150 al año 100 antes de Cristo. ¿Dónde se encuentra? Pues en la isla de Anticitera en Grecia, ahí donde se encontró este objeto. Entonces haga de cuenta que es como una rueda con unos engranajes, como si uno abriera un reloj. Entonces es considerado quizá la primera máquina de engranajes. Ahí uno dice, es o la primera máquina de engranajes o hay una persona supuestamente desarrollada en el futuro, aquí es cuando jugamos con lo paranormal, y tenía un mecanismo para hacer X o Y o Z y la introdujo en este espacio. Cuando encontraron esto, pues evidentemente era fuera de su tiempo, porque no le encuentran explicación, sea el extraterrestre, el viajero del tiempo o una persona supremamente desarrollada que no conocimos, que inventó los engranajes antes de que fuera posible tener en cuenta que era una máquina de engranajes. O sea, si estamos hablando del año 150 antes de Cristo, pues ni siquiera el concepto de engranajes existía. Esto fue tan brutal que entre el año 2007 y 2017 se han reunido varios científicos con las pequeñas porciones, porque esto era solamente el pedazo de un aparato per se, tratando de mirar si la máquina era un poco más grande o si podía casar con otros engranajes para convertir una máquina. Ejemplo, si era un reloj gigante y ese era un pedazo y lo podían meter dentro de un reloj gigante y casaba, quiere decir, entonces ese señor en esa época ya sabía para dónde iba. Y efectivamente lograron que esta máquina del futuro, del presente, pudiera funcionar según esas capacidades, que se dice, como les digo, por eso es que no termina de cerrar para el equipo de los científicos, que puede ser una calculadora para mirar los temas de la hora, del sol, de ciertas dimensiones. Hasta que no se encuentren los demás pedazos del engranaje, pues no podemos determinar para qué servía. Solo queda la incógnita de, ¿será el primer engranaje del mundo? Ese es el primero. Luego viene el mapa de Piri Reis, el mapa de origen otomano donde se representa el continente americano y que según Charles Hackett hace parte o pinta parte de la Antártida. Esto se encontró en 1513, ¿dónde? En Estambul, en Turquía, y el mapa muestra regiones de América del Sur usando una proyección particular que ha sido confundida de manera accidental o intencional con la Antártida. Si estamos hablando del año 1513, pues tenemos que tener en cuenta que en 1492 pues se descubrió América. Solamente 14 años después ya tendrían toda la cartografía hecha para determinar cómo eran los mapas. No estoy diciendo que sea imposible, pero es nuevamente esa batalla entre los científicos, los arqueólogos, contra la gente que cree solo en temas paranormales. Entonces, la investigación ha llevado a que ese mapa de Piri Reis sí se mete en un contexto más adelantado, digamos cuando ya se conocen más cosas de la cartografía moderna, de los mapas modernos, pues casa perfectamente con lo que podría ser nuestro continente americano. Recuerde además que cuando llegó Cristóbal Colón, él no sabía que había descubierto América. Él pensaba que había dado la vuelta y que había llegado a la India. Entonces, hay mapas que incluso son antes del descubrimiento de América, que dan una noción de lo que podría ser, a dónde podría llegar. Y si buscan siempre mapas viejos se van a dar cuenta que incluso ellos mismos, los cartógrafos, metían conceptos criptozoológicos con una serpiente allí, con cuidado se mete mucho por allá o si no se va para la porra, porque además también mucha gente creía que la Tierra no era redonda, que la Tierra era plana, y X, Y y Z. Entonces estos mapas de Piri Reis con tanta exactitud, hablando también del continente o bueno del pedazo de hielo de la Antártida tan perfecto y que case en dimensiones y en proporción con lo que después son los otros continentes, pues es una cosa totalmente fuera de su tiempo. Solamente unos años, vuelvo y le digo, 1492 a 1513, bueno, 20 años, más de 10 años fuera o con la ventaja de haber llegado a América para poder desarrollar este mapa. Y el último, lente de Nimrud. El lente de Nimrud es un lente cuyo diámetro es de 38 milímetros y su espesor alcanza los 23 milímetros.
estaría datado del año 750 al 710 a.C. y fue encontrado en Nimrud o Calú, antigua capital asiria, está cerca a Mosul, Irak. Esta lente de Nimrud, según algunos expertos, como el científico italiano de la Universidad de Roma Giovanni Paliento, podría haber sido utilizada con fines astronómicos como parte de un telescopio. Otros expertos aseguran que se debe utilizar como lupa o como un aparato para la proyección de los rayos solares. No estamos diciendo que en esa época fuera casi imposible tener cosas de vidrio, pero lo voy a traspolar a otra cosa. Imagínese a alguien vendiendo lentes de contacto en el 750, 710 a.C., como diciendo, lentes los que usted encuentra para cualquier cosa, ¿no? Para las gafas, como decía este personaje, pues de pronto para un telescopio y todo. No es que no existieran, pero está totalmente fuera de su tiempo porque no cuadraría según el material, el espesor, lo perfecto que es y para qué se estaría usando. Porque recuerde, igual no es lo mismo utilizarlo y que esté perfectamente calibrado para ver, no sé, las estrellas, a que se utilizara para como una especie de lupa. Sin embargo, pues uno dice, es como si hubiéramos encontrado, no sé, un optómetra, un astrónomo, el señor que pudo haber construido el Hubble, el gran telescopio que tenemos para mirar las estrellas, pero en el año 750 dijo, mire, esto se va a utilizar en el futuro, hagamos esto a estas escalas. Perfectamente acomodado nuestro lente de Nimrud. ¿Qué opina de estos tres OPARTs? ¿Usted está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? A mí me gusta ese debate que hay entre los arqueólogos, los científicos y los paranormales, porque estos son los tres objetos que han quedado exactamente en la mitad. Porque hay muchos más, podemos hacer un segundo capítulo de los OPARTs, pero ahí ya van ganando los científicos diciendo, ojo que eso sí podían hacerlo estos personajes, no minimices esta civilización de pronto sabía más de matemática y física que nosotros actualmente. Es el principio básico de los arqueólogos, de los antropólogos, para decir, no crean que porque no está en todas las herramientas de la modernidad no se podían hacer cosas en el pasado. Dejen sus comentarios. Un capítulo hoy definiendo los OPARTs aquí en Insomnia, Mitos y Leyendas de los 40.